¿Cansada de no tener creatividad y que tu decoración luzca así? Aprende a hacer esta sencilla pero increíble decoración con temática de unicornio en solo 20 minutos. Hola chicas, soy Carol, me dedico a la organización de eventos y decoración de todo tipo de fiestas infantiles. El día de hoy vamos a realizar esta hermosa decoración de unicornio y vamos a utilizar los siguientes materiales. Los materiales que vamos a utilizar son globos rosados, verdes, amarillos, celestes y naranjas. También un banderín con la palabra feliz cumpleaños. Globos metalizados, tenemos 3 globos metalizados con la temática de unicornio, guirnalda, rosa pastel, celeste pastel, un calibrador de globos, el número 5 metalizado. También vamos a utilizar estos ganchitos que son para guindar la guirnalda de globos, una cinta de papel, el hilo nylon, estos son los adhesivos para guindar los ganchos y la tijera y el inflador eléctrico. Ahorita vamos a empezar a realizar la guirnalda de globos y vamos a inflar un cuarteto. Vamos a inflar un cuarteto y son calibrados en 8. Aquí les voy a mostrar cómo calibramos nuestros globos. Son globos números 12 como les indiqué. Asimismo calibramos el otro en 8 hasta que pase suavemente en el calibrador. Una vez que están calibrados, lo que hacemos es redondearlo un poquito y vamos a amarrar. Tomamos una boquilla de un globo y le damos 2 vueltas. 1, 2 y una sola vuelta. Aquí ya tenemos inflado nuestra segunda dupla, ya está calibrada y amarrada, y ahora lo que vamos a hacer es formar nuestro cuarteto poniendo la dupla encima y le damos 2 vueltas a los 2 globos que están arriba. 1, 2 y ya tenemos nuestro primer cuarteto de globos. Vamos a inflar otra tonalidad de globos, vamos a hacer así mismo un cuarteto y lo vamos a calibrar en 6. Ya tenemos nuestra dupla calibrada y redondeada, ahora vamos a proceder a amarrar vueltas. 1, 2. Con un hilo nylon lo amarramos hacia una estructura o silla para poder formar la guirnalda de globos. Luego procederemos a colocar el primer cuarteto de globos. Luego colocamos el segundo cuarteto de globos enlazando el nylon sobre el primer cuarteto ya colocado anteriormente, haciendo presión en el centro del cuarteto. Realizamos este mismo proceso con el resto de los cuartetos, hasta formar toda la guirnalda de globos. Procederemos a colocar las cortinas de guirnaldas en toda la pared de fondo, quitando la cinta que ya viene en la cortina y procedemos a pegarla sobre la pared. En este caso colocaremos 2 cortinas de guirnalda. Luego, para proceder a colocar la guirnalda de globos, lo haremos colocando 3 ganchos en pared, uno pegado en esquina izquierda, centro y esquina derecha. Una vez ya fueron colocados los 3 ganchos sobre la pared, procederemos a guindar la guirnalda de globos, haciendo nudo con el nylon en cada gancho. Luego colocaremos el banderín en fondo, colocando cinta Scott en pared en cada esquina del banderín. Una vez ya hemos terminado de guindar nuestro banderín de feliz cumpleaños, el siguiente paso es poner nuestro número 5 metalizado y vamos a inflarlo. Para poder inflarlo, por lo general siempre vienen en sus puntitas y vienen estos palillos, y lo que hacemos es, si pueden ver, introducir el palillo debajo del plástico y con mucho cuidado lo vamos introduciendo ya para poder hacer que pase el aire. Una vez pase el aire lo sacamos y lo inflamos con un inflador manual. Introducimos el inflador manual con mucho cuidado debajo del plástico transparente y procedemos a inflar el globo. Listo, ya tenemos inflado el número 5 metalizado y lo que vamos a hacer es colocarlo en la parte central de nuestra decoración. Entonces lo que hacemos es buscar el punto. Ahora vamos a hacer el mismo proceso pero con el personaje de unicornio. Introducimos por debajo de el papel transparente con mucho cuidado que no se vaya a romper el globo metalizado y lo procedemos a inflar con nuestro inflador manual.
Ya tenemos pegada la cinta doble faz detrás de nuestro globo unicornio y lo que hacemos es colocarla directamente en el lado esquinero de nuestra guirnalda de globos. Ahora el siguiente paso y último paso es colocar el último detalle a nuestra guirnalda de globos. En este caso vamos a colocar un círculo bonito de unicornio y vamos a inflarlo del mismo modo. Una vez que tenemos inflado nuestro otro aplique para poner en la guirnalda, esta boquilla siempre la mandamos hacia atrás. Las dos figuras son iguales, mandamos hacia atrás y lo que hacemos es pegarle cinta para que esta boquilla no se vaya a notar al momento de colocarla en la guirnalda. Entonces vamos a colocar aquí en este lado izquierdo nuestro aplique y vamos a ponerle lo que es la cinta doble faz. ¡Tarán! Espero les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales y comenta qué otro video, qué otra temática te gustaría aprender. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Bye!